Aplauso a toda la gente que nos sintoniza por la internet. Apláudele fuerte. Muy bien. De esa manera le decimos a toda la gente que nos sigue por la internet en diferentes naciones: bienvenidos. Esta es parte de la visión de lo que Dios nos ha dado como FSP. Vamos a la palabra. Hoy quiero desarrollar un tema titulado La dinámica de Jesús. Diga conmigo: la dinámica de Jesús. De eso vamos a hablar. ¿De qué se trata? Miremos Marcos capítulo 9, versículo 37 y 38. Dice así: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús identificó una situación y decidió compartírsela a sus discípulos. Diga conmigo: discípulos. ¿Qué decidió compartirle? Le dijo: muchachos, me di cuenta de algo. Me di cuenta que cuando yo miro a la gente es como una cosecha. La gente es como un cultivo. Y Jesús dijo: y ese cultivo está listo para ser recogido. Pero dijo Jesús: cuando yo miro la cosecha que viene y observo los obreros que hay, o sea, sus discípulos, me doy cuenta que la mies es mucha, la cosecha es demasiado y los obreros pocos. Entonces Jesús, al observar eso, inició una dinámica de cómo equipar a su equipo de discípulos, a sus equipos de trabajo, a la gente a la cual él iba a impartirle principios. Jesús le predicó a miles de personas, pero se enfocó en su dinámica a preparar un equipo a quien yo llamo equipos de discípulos, a 12 discípulos. Entonces, ¿qué puedo aprender yo con ustedes de la dinámica de Jesús? Lo primero es que él llamó un equipo de discípulos. Mateo 10, versículo 1 al 4 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Por qué la Biblia no oculta los nombres de los 12 discípulos, el equipo de Jesús? ¿Por qué no pretende esconder cuán humanos eran, cuán imperfectos eran muchos de ellos o la mayoría? Jesús no escogió gente perfecta. Jesús escogió personas tan normales como Pedro, que era pescador, era su oficio, tan detestables como uno de ellos que era cobrador de impuestos. ¿Recuerdan quién era? Mateo, ¿verdad? Era cobrador de impuestos. Entonces, los nombres de ellos están ahí para dejarnos ver que eran personas humanas, personas muy parecidas a nosotros, tenían profunda necesidad de Dios. Pero a esos que él llamó, les entregó algo. Dice que les dio autoridad. Les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echaran fuera, y les dio autoridad sobre las enfermedades y sobre las dolencias. Entonces, la dinámica de Jesús, porque vio que había mucha cosecha para recoger y pocos maestros, fue llamar a un equipo y equiparlo. Perdónenme la redundancia, ¿verdad? Los empoderó, les entregó algo que se llama autoridad. Cuando ellos salían, no podían decir: mire, aquí Jesús me dio esta autoridad. No, era algo implícito en el espíritu.
pero ellos donde iban podían discernir que habían demonios y echarlos fuera, podían escuchar que habían enfermos y sanarlos de enfermedades y de dolencias. Entonces, esa fue su dinámica: llamar personas y equiparlas para que fueran a ayudar a ganar o a recoger toda esa cosecha. Eso no ha cambiado. Hoy el Señor desea que nosotros caminemos en esa misma dinámica de llamar personas, y estamos tratando de culturizarnos y ser muy disciplinados en este aspecto de poder tener equipos de discípulos. De eso hablaremos más adelante en otras palabras que vamos a seguir trayendo. Número 2 de la dinámica de Jesús es que fue a las ciudades de ellos. Mire qué pasó. Mateo capítulo 11 versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces Jesús se fue a su contexto, se fue al lugar donde ellos trabajaban, donde estudiaban, donde vivían, donde tenían amigos, donde estaban los excompañeros de billar, de tomar, de jugar fútbol, de hacer deporte, de mentir, bueno, de qué sé yo. En otras palabras, hizo grupos de paz y se fue con ellos. Esa es una manera de ayudar a consolidar. Dice que les dio instrucciones y luego se fue. ¿Qué hizo Jesús cuando se fue con ellos a las ciudades donde ellos vivían? Jesús mismo fue y echó fuera demonios, resucitó muertos, sanó ciegos, sordos, paralíticos, trajo solución a la gente y les enseñó la dinámica de Jesús. Esa es la dinámica del Señor. No sé cuántas veces la gente ha venido: pastor, que mire, que la señora tiene esto. A ver, ponga sus manos, vamos a orar. Y Dios sana a la persona y se da cuenta que no es solamente el pastor o la pastora, sino que Dios también les ha dado a ellos autoridad. Entonces Jesús fue a las ciudades de ellos. Cuando uno está en la dinámica de formar equipos de discípulos, Dios nos va a permitir el privilegio de ir a sus casas, de ir quizás a sus sitios de trabajo, a sus barrios, a los lugares donde viven, y compartir y llevar el mensaje y que ellos miren cómo llevamos ese mensaje. Era parte de la dinámica de un equipo que Jesús estaba formando, que luego, cuando Jesús murió, le predicaron a todo el mundo conocido en ese entonces. No habían aviones como hoy, no había tanta tecnología como hoy, pero fueron demasiado efectivos porque Jesús los consolidó como un equipo de trabajo extraordinario en su dinámica. Número 3, los llevó a algo mayor que la tradición. ¿Qué quiero decir con esto? Presten mucha atención. De paso, entramos a hablar de doctrina. ¿Por qué nosotros no practicamos ciertas cosas? Porque la Biblia es muy clara en esto, como el tema del sábado, por ejemplo. Entonces dice Mateo 12:1 en adelante: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y mire quién iba con él, quiénes iban con él. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, que era Jesús. Ellos tenían una tradición, el templo. Tenían una tradición, el sábado, el sábado esto, el sábado aquello. Pero Jesús dice, versículo 7: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.
¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Los sacó de una tradición y los llevó a algo mejor. ¿Sabe a qué? A la revelación. Les estaba revelando quién era Él. La gente quería juzgarlo, decir: un momentico, ellos no están guardando el sábado, están haciendo cosas que no se debe hacer el sábado. Esa era la tradición. Pero Jesús dijo: un momento, eso es tradición. Ahora yo los he tomado a ellos porque hay mucha cosecha y pocos obreros, y yo necesito que ellos como obreros sean efectivos. Para que sean efectivos, debo arrancarlos de la tradición. Por eso Jesús les está diciendo: yo no les prohibí que agarren eso. Ustedes leyeron a David cuando David entró al templo y tenían hambre con sus soldados y comieron del pan que no les era lícito comer, pero Dios no los mató por eso, porque vale más la vida que una tradición. Entonces Jesús les dijo: bueno, muchachos, no se preocupe, ustedes tienen tradición, yo les estoy enseñando a mis discípulos algo más elevado: revelación. Todos venimos de tradiciones. Tradiciones religiosas, tradiciones de familia. Pastor, a mí me enseñaron esto, yo he vivido así, yo no contesto el teléfono de noche, yo cuidadito esto. Y tenemos tradiciones, cosas como en algunas somos muy herméticos, pero cuando llega una revelación, aún esas cosas se rompen para dar lugar a la revelación de Dios. Y Jesús les dijo: señores, alguien mayor que el templo está aquí y alguien mayor que el sábado está aquí. Y los sacó de tradición a revelación. Esa era su dinámica. Número 4. Esos discípulos eran para Él como su familia. Eran para Jesús como su familia. Mateo 12:46 en adelante. Mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y mira el gesto que hace Jesús. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, ese equipo que Jesús estaba consolidando, que Jesús estaba formando, pasaron a ser para Él, a ocupar un lugar en la vida de Él como su familia. Jesús no fue despectivo con María. Estaba enseñándole a sus discípulos. Él no les estaba diciendo: esa señora que está afuera y esos hermanos míos son poca cosa. No, está diciendo: ustedes saben quiénes son mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos, y señaló a sus discípulos, son esta gente, ellos son parte de mi familia. Este tema de estructurar equipos de trabajo de discípulos es un tema que nos va a llevar a relaciones muy cercanas, a relaciones de propósito de reino, donde lo que nos une es el reino. En el tema de familia hay una consanguinidad, hay una cuestión en la sangre, y somos de la familia. Pues bueno, en el reino también hay sangre, nos une la sangre de Cristo. Nos une la sangre de Cristo. Entonces, sí es posible que a medida que avancemos podamos asimilar esto que Jesús nos enseñó. Señaló a sus discípulos y les dijo: esta gente son mi familia, ellos son importantes para mí, yo los amo a ellos por una razón muy grande. Ellos se decidieron a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dale un aplauso fuerte al Señor. A manera de conclusión, puedo decir lo siguiente: como iglesia del Señor, debemos asumir la responsabilidad de establecer equipos de discípulos. Uno va a una universidad y pueden haber 2000 estudiantes,
pero están todos en grupos pequeños para recibir instrucciones específicas. Uno puede ir a un batallón y hay cientos de soldados, pero están fragmentados en equipos pequeños con líderes específicos para recibir instrucciones específicas que los hagan entender los diseños para luego ir a la guerra y hacer las cosas bien hechas. Debemos asumir la responsabilidad de nosotros constituir equipos de discípulos. Y frente a esto hago dos preguntas. Número uno, ¿ya eres discípulo de un líder? Y número dos, ¿ya eres líder de discípulos? Yo quiero orar por eso, porque hay dos cosas que se van a dar. Una, que nosotros vamos a ser discípulos de alguien que Dios ponga en nuestra vida para liderarnos. Y liderar no es abusar de confianza. Liderar no es présteme el carro, la moto, sírvame de fiador. No, eso no es liderar, eso es abuso de confianza. Liderar es un acompañamiento para ayudar en el crecimiento espiritual, para ayudar a la persona a alcanzar su propósito en Dios. Por favor, agarren cada uno de ustedes esto que estoy diciendo. ¿Ya eres discípulo de un líder? Vamos a orar y tú vas a pedirle a Dios que te apareje un líder. Señor, dame un líder. Dame un líder, una persona que tú uses para orientar mi vida, una persona humana como todos somos humanos, pero con un llamado de Dios a bendecir mi vida a través de un liderazgo. Y lo segundo, ¿ya eres líder de discípulos? ¿Ya lideras a alguien? Si tu respuesta es no, respira profundo y te digo, el tiempo está muy cerca. Yo profetizo que me sentaré en la oficina y conoceré tus discípulos y oraré con mi esposa por ellos. Yo profetizo que tus discípulos serán muy poderosos en el nombre del Señor. Yo profetizo que nuestros niños en pocas semanas estarán hablando ya de sus discípulos, de su equipo de discípulos. Nuestros prejuveniles nos van a contar: wow, esta semana cumplió años un discípulo mío. ¡Qué chévere! Esa es la responsabilidad de la iglesia. Esa es la dinámica de Jesús. Le predicó a miles, pero se enfocó en un equipo de discípulos para capacitarlos, para sembrarles en su espíritu la compasión por la gente. Los preparó también, que los amenazaron de muerte para que no hicieran lo que se les asignó hacer y no echaron para atrás. Dijeron: no, Señor, nosotros estamos muy bien preparados, y para atrás ni para agarrar impulso. Padre, gracias por esta palabra. He enseñado y la genética que está en esta palabra se establece en la vida de cada uno de estos tus hijos. Como iglesia, como ministerio, Señor, pedimos nos enseñes la dinámica de Jesús. Pedimos nos des sabiduría para aprender y llevar a cabo la dinámica de Jesús. Yo declaro que todos los que nos escuchan y toda persona aquí presente entra en el río de la dinámica de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Y le damos el mejor, fuertísimo aplauso al Señor.